bienvenidos todos. Mi nombre es Ricardo Ortiz. En este séptimo seminario vamos a estar hablando de la validación y limpieza de datos sobre biodiversidad y nos enfocaremos sobre todo en identificar cuáles son esos retos, los retos más comunes que solemos encontrar en los datos y cómo solucionarlos. Recordando un poco el camino que llevamos desde los seminarios que ya han transcurrido, nosotros estamos en un proceso de publicación, tenemos un publicador que está interesado ya en subir sus datos, ya hizo todo el proceso de captura de datos, manejo de datos al interior de su organización, y ahora está interesado en poder compartirlos, para lo cual pues tenemos destinado una herramienta de publicación que es el IPT, y pues él está en ese proceso, como depurar sus datos, ver en qué estado están, para compartirlos con nosotros y arrancar un proceso de acompañamiento que finalmente culmine en la visualización de esos datos a través de los portales del CIP Colombia, de GBIF, de OBIS. Y pues recuerden que acá estamos hablando de un tema de responsabilidad compartida, es decir, esto es un trabajo mutuo. Entonces, menciono esto porque recordando que nosotros estamos en un flujo de los datos, ¿cierto? Como les mencionaba, ya pasamos la captura, ya se hizo un manejo de los datos al interior de la organización y ahora los queremos publicar, pero nosotros queremos que esos datos que publicamos tengan una mayor calidad, que como vimos en el seminario anterior, con eso nos referimos a que tengan un potencial de uso mucho mayor. Y pues para eso nosotros nos gustaría depurar, verificar que los datos puedan estar lo más completos posibles, lo más exactos, lo más precisos, lo más coherentes, para que generen mayor impacto en la toma de decisiones. En ese sentido, para que los datos tengan un mayor potencial de uso, es necesario hacer un control de calidad que nos va a conducir a una revisión respecto, por ejemplo, este control de calidad estaremos hablando de una revisión respecto al estándar, porque recuerden que estamos hablando acá de unos datos que ya están estandarizados, si son datos, estamos hablando de Darwin Core para su publicación. Entonces queremos ver que pues, nuestros datos se ajusten a ese estándar, ahí vendría un control de calidad, y la validación y limpieza, que sería el proceso posterior una vez identifiquemos que hay correcciones que hacer. Menciono el tema de las correcciones también porque de la presentación anterior vimos que este tema de la calidad o mejorar el potencial uso de los datos es algo que se puede hacer desde el inicio, desde la captura, con la planeación, documentación, la capacitación, buenas prácticas y un control de calidad durante el momento de la captura y del manejo de los datos en las bases de datos internas. Sin embargo, pues todos sabemos que hay cosas que se escapan y pues ahí es donde entramos en esta nueva etapa, que es el enfoque de esta presentación, que es la corrección. Identificar esos retos comunes en los datos y algunas formas en las que pues, se pueden solucionar o cómo los podemos identificar. Entonces este va a ser nuestro enfoque de la presentación de hoy. Para esto vamos a recordar que los datos tienen unas dimensiones y la calidad también. Es decir, para yo poder decir que un dato, como veíamos anteriormente, tiene o no tiene buena calidad, pues depende de las dimensiones en las que yo los evalúe. Es decir, respecto a su completitud, qué tanta información está documentada en esos datos que le permita al usuario tener un contexto adecuado y completo del dato que está usando. La exactitud y precisión, pues que se refiere, no sé, en un ejemplo, podríamos hablar de la identificación de una especie que sea muy precisa a nivel de especie. Sin embargo, no es exacta porque no es igual la identificación que se hizo a la realidad del espécimen. O muy precisa en el caso de que, bueno, no, se llegó hasta la familia, pero estamos completamente seguros de que esa es la familia de ese espécimen que observamos. Y la coherencia, que pues hay muchos ejemplos de coherencia en los datos que ahorita vamos a abordar. Y pues vamos a entender mejor cuáles son estas dimensiones de calidad. Respecto a los datos, pues los datos también tienen unas dimensiones o una forma como los organizamos, particularmente para poder abordarlos. Digamos que los datos pues tienen mucha variabilidad, hay muchos elementos. Recordemos que, por ejemplo, si estamos hablando de datos sobre biodiversidad en el estándar Darwin Core,
tenemos cerca de 169 elementos, tenemos que agruparlos de cierta manera. Nuestra aproximación va a ser aproximarlos desde registros, donde van a estar los datos temporales, la información de las instituciones publicadoras, de las organizaciones, comentarios específicos del registro, de la observación, métodos de muestreo, etc. Una dimensión geográfica, en donde pues estará todos los elementos de ubicación, coordenadas, geografía superior, y la taxonomía, pues donde ya encontraremos toda la información de la descripción del espécimen y las características de los especímenes observados, que pues es el core de la publicación. En ese sentido, pues nosotros ya empezamos a hacer lo que denominamos una validación y limpieza, que es, imaginemos esto como una matriz donde cruzamos dimensiones de calidad y las dimensiones de los datos para empezar a evaluar y encontrar si las dimensiones de los registros tiene completitud, precisión, coherencia, igual para la geografía o para los datos taxonómicos. Todo esto pues bajo el marco de la estandarización. En este caso estamos hablando del estándar Darwin Core, de sus términos, definiciones y vocabularios controlados, que son los que nos permiten identificar si se está documentando correctamente un elemento respecto a las definiciones o si las opciones con las que lo documentamos sí obedecen o no a los vocabularios controlados que se nos recomiendan, que pues les hemos hablado anteriormente de la plantilla de publicación, donde desde el CIP Colombia les compartimos esos vocabularios. Entonces, cuando nosotros hacemos este cruce entre estas dimensiones, empezamos a encontrar unos retos comunes, como que los elementos geográficos siempre tienden a tener algunos problemas de completitud, de precisión, de coherencia, igual para las demás dimensiones. Entonces vamos a empezar a abordar cada una de ellas con algunos ejemplos y algunas recomendaciones. En el caso de los registros, de la dimensión de los datos de los registros, hablamos de que puede haber unos identificadores duplicados. En los conjuntos de datos, en los datos encontramos muchos elementos para documentar identificadores y están muy asociados también, recordemos, a los tipos de publicación que se pueden hacer a través del CIP Colombia, que son los registros biológicos, eventos de muestreo y listas de especies. Cada uno de estos tipos de publicaciones, los datos deben tener un identificador único. Es muy común que en ocasiones estos identificadores estén duplicados. Entonces tengo un conjunto de datos de 2000 registros y se encontraron 20, 50, 100 registros duplicados, lo que significa que hubo un manejo inadecuado en la base de datos, donde efectivamente esos datos, toda la fila, todo el registro, es un duplicado que pues, no valdría la pena publicar, habría que retirarlo si tiene la misma información, o es un problema al momento de asignar el identificador único. No se sigue algún consecutivo o se presentó alguna falla en el proceso y por eso se está duplicando. Eso pasa tanto para registros biológicos como para identificación de eventos o para los identificadores de los taxones de una lista de especies. Hay otros identificadores muy importantes que también se tienden a duplicar. Entre ellos está el catalog number. Este me parece muy importante para el tema de los registros biológicos y el manejo de las colecciones, porque en ocasiones este occurrence ID, este identificador del registro, se construye a partir del número de catálogo, ¿sí? O sea, como lo verán en la plantilla de publicación, como una concatenación, la unión de los elementos del código de la institución, la colección y un identificador y el número de catálogo. Si este identificador en los datos de una colección está duplicado, quizás el número de catálogo esté duplicado. Y cuando este número de catálogo está duplicado, y volvemos al tema de la responsabilidad compartida, es muy importante el apoyo del publicador porque es necesario que se revise si efectivamente el voucher o el espécimen en la colección pues tiene ese identificador que se duplicó o es un tema del manejo del occurrence ID al momento de construirlo. Entonces aquí hay como un trabajo, una responsabilidad compartida y un apoyo en el que se identifican unos errores que nos permiten devolvernos a corregir algún error o algún inconveniente en el manejo de la colección, pues que es muy valioso esa retroalimentación. Y bueno, aquí otro ejemplo del identificador del nombre científico, que puede ser un identificador como un LSID que sea único.
para una especie, entonces uno esperaría que en una lista de especies este identificador no se repita. Otro reto común son las fechas no estandarizadas. Para esto, pues, como les mencionábamos y pues como lo especifica el estándar Darwin Core en la definición de los elementos de fecha, la recomendación es utilizar la ISO 8601, que pues acá como se ve en este gráfico, que está en inglés, básicamente lo que me dice es que en 1988 se creó este formato para la descripción y la documentación de fechas en formato numérico. Recordemos que el formato de la ISO 8601 es año, con sus 4 dígitos, mes con 2 dígitos y el día con 2 dígitos. Pero pues la realidad es que los datos pueden llegar de una forma muy variada, entonces los podemos tener con este formato separado por slash, podemos tener los separados por guiones, por puntos, en números romanos, que es algo que de pronto es muy común para los datos de herbarios, colecciones sobre todo. En alguna época era muy común esta documentación con números romanos, en código binario, etc. Encontramos muchos formatos que a veces son difíciles de corregir. Entonces acá, digamos que pongo este reto, que es estandaricemos esta fecha. Entonces tengo 02, 03, 05. Entonces, digamos, uno por la forma como está acostumbrado, uno podría intuir que, no sé, que el 05 es el año, 03 es el mes y el día es 02. Sin embargo, no hay una certeza. Entonces, aquí es necesario, aparte de conocer el formato, hacer una revisión de los metadatos, de la cobertura temporal, del contexto del proyecto, de las fechas en las que se realizó para poder ajustar esta fecha. Ahí nuevamente es posible que necesitemos el apoyo del publicador para hacer el ajuste o que el publicador esté muy en contexto de cuáles son las fechas del proyecto para identificar dónde está posiblemente el error. Y pues esto parece que fuera, es un ejemplo que no fuera de la vida real, pero pues la verdad es que sí. Los datos realmente llegan con ese tipo de necesidades en cuanto a ajustes de formato de fechas. Esto es un conjunto de datos real. Y acá vemos como el caso que les mencionaba. Veamos esta fecha, 020310. Entonces, si yo veo los datos, digo, bueno, muchos datos fueron colectados en lo que pues, podría ser marzo, febrero, hay coherencia. Entre el 02, 19, 20, digamos que también hay unos datos del 10 de febrero, es posible que sea 02 de febrero, y aquí pues digamos que sea 2010, pero si yo veo esto, me doy cuenta que la mayoría de los datos son del 2001. Aquí puede haber un error de digitalización. Entonces acá nuevamente tengo que reconocer el contexto de los datos para saber si esto es un error. Entonces aquí estamos viendo un error dentro de las dimensiones de la calidad de los datos, algo que tiene que ver directamente con la coherencia, que quizás la coherencia del dato no es adecuada respecto ya, viendo la publicación como un todo, me refiero. Bueno, hay otros retos comunes que tienen que ver con los elementos que tienen un vocabulario controlado. Es decir, que hay unas recomendaciones para su documentación. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos de elementos con vocabulario controlado que pueden encontrar en la plantilla de publicación del CIP Colombia, como el Basis of Record, el Type, Sex. Dentro de todos ellos vemos que hay un número de opciones que nosotros esperaríamos, porque son el número de opciones que tienen que tiene vocabulario controlado. Sin embargo, pues nosotros hicimos una revisión con un set de datos para Colombia, de datos nacionales e internacionales, muchos datos internacionales sobre todo, sin ningún tipo de control de calidad, ni correcciones, ni validaciones, para ver cómo venían originalmente los datos. Cuando empezamos a hacer esas análisis, pues nos dimos cuenta que esperábamos 6 opciones y llegaron 46. Para tipo llegaron 56, para sexo llegaron 1238 formas de documentar el sexo para los especímenes, el estado del tipo, o sea, si son holotipos, tipos para tipos, hay 8582 opciones. Esto es demasiado. Entonces eso tiene que ver pues con un desajuste en cuanto a seguir los lineamientos o recomendaciones de los vocabularios controlados. Hago la aclaración que, digamos, es cierto que algunos vocabularios controlados hay para algunos grupos biológicos, digamos, puede escaparse, como, no sé, un esporofito que se puede referenciar mejor dentro del vocabulario controlado. Entonces son casos particulares que a partir de la participación de los publicadores podemos empezar a mejorarlos y podemos mejorar el vocabulario controlado e irlo ampliando.
Sin embargo, esta cantidad de variaciones que vemos, pues ya, digamos que si uno identifica que posiblemente sean errores en la documentación, ¿no? Que es probable que hayan errores en la documentación. Entonces acá igual pasa con los temas de departamentos, municipios y la codificación con la que se documentan. Entonces recordemos que para esto nosotros desde el CIP Colombia recomendamos seguir como vocabulario controlado la publicación de la División Político-Administrativa de Colombia que realiza el DANE, y en este sentido, como vimos en la anterior presentación, pues esperamos un número de opciones. Entonces, para país, pues esperamos una sola opción para Colombia, 32 departamentos más el distrito capital en el State Province. Para County esperamos aproximadamente 1120, acá pues teniendo en cuenta que hay unas áreas no municipalizadas, que son, o sea, son como 18, municipios esperamos más o menos 6.000, perdón, cabeceras o centros poblados esperamos aproximadamente 6.757 valores. Y nuevamente la realidad es muy diferente. Entonces, ¿cómo es que están llegando esos datos? Entonces acá pues ponemos solo algunos ejemplos como para entrar en contexto. Entonces tenemos que para el Basis of Record, recuerden que esto sí es internacional, el Basis of Record son 6, digamos que hay 6 opciones de documentación dependiendo la naturaleza de los datos y pues aplican para todo el mundo que publique sus datos utilizando el estándar Darwin Core. Y pues como veíamos, habían para Colombia nomás cerca de 50 opciones. Entonces, pues tiene que ver con la documentación de mayúsculas, minúsculas, separadores, palabras que están por fuera del vocabulario controlado que pues hacen referencia seguramente, como en este caso, a un elemento clavado en un alfiler seguramente, a un espécimen, a algún insecto, eh, pero pues no está siguiendo el vocabulario controlado. Pues uno los lee y podría intuir que todos se refieren a exactamente lo mismo, por lo menos en, lo que, en este espécimen y todos estos de acá para arriba. Pero pues la documentación es muy variada y entre todas estas opciones solamente hay una, que es este preservo de espécimen, que es el único que está bien documentado. Entonces es como las cosas frecuentes que uno ve en los datos. Y pues la solución es ceñirse a los vocabularios controlados del estándar Darwin Core. Y si no, pues si vemos que por alguna razón no se ajusta, solicitar ayuda, pero para algunos elementos es, digamos que es mandatorio que se ajuste. Para el tipo, pues podemos ver que pasa exactamente lo mismo. Acá este me llamó la atención porque nos trae a colación un tema muy importante que es la codificación. Recuerden que nuestro idioma español tiene unos caracteres especiales como las tildes y las señas, que son muy características de nuestro idioma y que pues para la codificación, para visualizarlos correctamente en una base de datos o que sean entendidos por un ordenador, es necesario especificar cuál es la codificación. Entonces, ustedes a veces ven en los datos cuando están trabajando con ellos que dice UTF-8, Latin 1, ISO 86, bla, bla, bla. Todos esos son las codificaciones. Para los datos, digamos, que nosotros trabajamos, por lo general utilizamos la codificación UTF-8. Cuando se empiezan a mezclar datos de diferentes orígenes, de diferentes tablas, con diferentes codificaciones, empieza a pasar esto. Entonces los datos tienen alteraciones y corregir este tipo de inconsistencias es tan fácil como definir cuál es el sistema de codificación con el que voy a abrir los datos en mi herramienta de manejo de datos. Sin embargo, después de muchos procesos y reprocesos y abrir los datos en diferentes tablas, en ocasiones esa ya no permite, o sea, solo la codificación no permite solucionar este problema. Entonces es necesario casi que reemplazar cada uno de estos símbolos por lo que nosotros queremos documentar. Este es un problema frecuente que aunque parece sencillo, puede empezar a acarrear, puede crecer y se puede volver muy complejo. Acá tenemos el tema del sexo, que pues está documentado, como les decía, estos son datos nacionales e internacionales, entonces hay una mezcla de idiomas. Entonces en esos casos solamente lo menciono porque pues no necesariamente es un error si es un dato internacional y está documentado como female, pues porque ellos no se ciñen a los vocabularios que nosotros ponemos en nuestro estándar. Sin embargo, pues sí es la forma correcta de documentarlo.
Aquí vemos que hay otras formas pues no muy correctas de documentarlo, como macho, trabajador, 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 que pues seguramente hacen referencia de pronto a colonias de hormigas y de pronto como a su rol dentro de una comunidad de hormigas, pero no al sexo. Entonces, esto hace referencia a elementos o campos mapeados en el campo del estándar, en el elemento del estándar Darwin Core equivocado, como pasa con este juvenil. Juvenil hace referencia a la etapa de vida, no al sexo del espécimen. Por ejemplo, se va a documentar macho o hembra, preferiblemente no usar siglas, no usar signos de interrogación. Si hay ambigüedad, pues utilizar palabras del vocabulario controlado como desconocido o indeterminado. En este caso sería mejor utilizar indeterminado. Y bueno, así podemos pasar por cada uno de los elementos. Perdón. Por cada uno de los elementos tenemos el taxon rank. Pues acá lo mismo, el tema de las tildes, algunas categorías taxonómicas que la verdad no son, pues no sé, no son claras y verdad, son una categoría taxonómica válida, pero no está dentro de las 22, 24 opciones que damos, como por ejemplo aberración, un espécimen que está clasificado a nivel de aberración. O nuevamente, es aceptado o endémico. Esto hace referencia a otros campos del estándar Darwin Core y no a la categoría taxonómica de la identificación. Acá tenemos también el tema de país. Pues país, lo que les decía, esperamos una opción y miren todas las que llegan porque, como les decía, datos internacionales, pues los publican en diferentes idiomas, con signos de interrogación, números, etcétera. Y pues esto tiene que ver con lo que les mencionaba, la codificación de Divipola. Digamos que si nos ceñimos a las opciones que nos da, pues tendríamos 32 o 33 departamentos. Vimos que teníamos cerca de 1000 opciones y pues dentro de esas opciones tenemos 1000 formas de documentar Bolívar, pues por el tema de la tilde, bueno, pues una mala selección de palabras, de letras, errores de tipeo, etcétera. Entonces, eso es lo que es este problema, este reto en los datos, es lo que nos lleva a tener esa variabilidad al momento de hacer una selección sobre un departamento o un municipio específico, porque tendríamos que validar y seleccionar todas estas opciones. Entonces, pues es algo en lo que hay que trabajar bastante. Entonces, ya hablando de este tema de Divipola, pues podemos entrar de una vez a este tema de las coordenadas de los datos geográficos. Recordemos que los datos geográficos tienen unas características, sobre todo en colecciones podemos encontrar coordenadas documentadas en grados, minutos, segundos. El estándar Darwin Core me pide que yo documente estos datos como coordenadas decimales, ¿sí? En el decimal latitud y decimal longitud, estos dos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que coger estas coordenadas geográficas originales que están en mis datos y que no necesariamente son colecciones, hay datos de observaciones recientes tomadas con GPS que vienen en formatos similares, y tengo que ajustarlos para poder convertirlos a grados decimales. Pero claro, para esa conversión tengo que primero ajustar esto, entonces tengo que tener en cuenta que las coordenadas en grados, minutos y segundos necesitan una notación que es en grados, se coloca el símbolo de grados, para minutos se coloca un apóstrofe, para hacer los segundos se colocan dos apóstrofes y siempre, siempre es importante documentar o especificar el hemisferio, si la latitud es norte o sur o la longitud es este o oeste. Para Colombia, digamos que es sencilla la longitud porque pues nosotros todas las coordenadas para Colombia estaban en la longitud oeste. Sin embargo, la latitud para departamentos como el Amazonas, el Putumayo, Caquetá, tenemos algunas coordenadas que están en la latitud sur. Entonces es importante porque si no, datos que nos tienen que dar en Leticia, en la Amazonía, nos empiezan a caer en Cumaribo, en la Orinoquía, etc. Entonces es importante especificar esto cuando ustedes tienen estos datos y los van a transformar, porque recuerden que el objetivo es estandarizarlos para poderlos transformar a grados decimales. Entonces, cuando hacemos la transformación, pues sorprendentemente, me gusta este ejemplo porque es muy sencillo, porque de todas estas opciones, de todos estos posibles errores de documentarlo sin apóstrofes, de documentarlo sin apóstrofes, sino usando tildes, documentarlo sin el hemisferio,
utilizar separador decimal diferente al punto, no documentar ningún tipo de notación, pues se resumen en un 4.54, 0000. Digamos que para este caso particular, la transformación de la coordenada da eso. Acá les dejé la fórmula por si de pronto alguien eh, la quiere probar. Esperemos que sí. Y acá algo muy importante es la recomendación de que siempre el separador decimal tiene que ser un punto, no una coma, porque si no, cuando vayamos a espacializar los datos, nos toca igual volver y limpiar porque no nos va a reconocer algunos números y otros textos. Entonces espacializarlo va a ser muy complejo. Entonces siempre usar punto como separador decimal. Y bueno, y para esto pues hay herramientas que nos permiten hacer esas transformaciones. No nos toca a nosotros escribir esta fórmula y hacerlo manualmente. Estas herramientas las abordaremos más adelante. Y bueno, toda esta información no se pierde, todo esto se puede documentar. Las coordenadas originales con los ajustes que ustedes realicen para después hacer posteriores validaciones o correcciones, las pueden documentar en este campo del estándar denominado Verbatim Coordinates. Todos los elementos en el estándar Darwin Core que ustedes vean como verbatim les van a permitir documentar información original, tal cual como viene en el voucher, como la capturaron en el campo, y pues hay otros elementos donde ustedes ya documentan pues los ajustes o las conversiones a las que hubo lugar. Por otro lado, entonces tenemos en la documentación de coordenadas un tema que tiene que ver con la precisión, y lo menciono porque, por ejemplo, para el caso anterior, me voy a volver un poco en la diapositiva, la precisión no está dada por la conversión, por la precisión al momento de convertirla en grados decimales, sino por la coordenada original. Entonces recordemos que como lo hablábamos en el seminario anterior, hay datos, o sea, los datos se pueden mejorar, pero hay datos que es muy difícil porque implicarían casi que devolverse al campo. Entonces, por eso hablábamos de que el flujo de los datos no es aislado, ¿sí? Es un todo. Entonces, en ese sentido, la precisión viene dada por esto. Si yo documenté hasta segundos con decimales, o si simplemente lo documenté hasta minutos, entonces este dato es mucho menos preciso que uno que estuvo documentado con segundos decimales. Entonces, esa precisión está orientada a la información original, no a la conversión de la coordenada, solo para que lo tengamos en cuenta. Y en ese sentido, acá, pues básicamente lo que hacemos es hacer una recomendación respecto al número de decimales o pues de la precisión con la que se captura la coordenada. Entonces, pues viene de algo muy general, como por ejemplo documentar solo los grados. Hay muchos registros que son así, sobre todo en datos muy antiguos, pasa mucho esto. Pues esto tiene mucha variabilidad. La incertidumbre de una coordenada de este estilo es muy alta, porque la diferencia entre un grado y otro grado, o sea, entre 28 grados norte y 29 grados norte puede ser, no sé, cerca de más de 10.000 metros. Entonces, pues es mucha incertidumbre. Y así vamos bajando, pero pues ya llegamos a un punto en el que también ya muchos decimales son innecesarios. Entonces, hasta el nivel, por ejemplo, acá en esta gráfica muy curiosa que encontré, pues es como, no sé, como 15 decimales, y pues esto me permite rastrear la ubicación específica de un átomo en un momento específico del espacio, en un tiempo específico. Entonces esto ya es demasiada precisión. Entonces, o por ejemplo esta para ubicar un grano específico de arena. Entonces, no, nosotros nos quedamos con este rango que está entre los 4 y los 6 decimales para una coordenada en grados decimales. Es lo suficiente. Entre 4 y 6 decimales nos da una precisión bastante aproximada a la realidad. Eso es lo que les quería decir acá sobre esta diapositiva. Aquí hay una frase de Chapman, que pues, es la persona que escribió los principios de calidad de datos, que nos dice que es mucho más sencillo configurar el GPS en grados decimales, es mejor, más sencillo, que hacer conversiones que puedan introducir error en las coordenadas. Como les mencionaba, el tema de la conversión de las coordenadas puede generar dudas respecto a qué tan precisa es o no la coordenada, pero pues eso viene del dato original, recuerdo. Bueno, acá tenemos otro reto común que es la espacialización. Entonces, ya les mencioné que pues, es muy difícil espacializar unos datos en grados, en minutos, segundos, con diferentes notaciones, apóstrofes, puntos, comas,
y montarlos en una herramienta geográfica de escritorio, pidiéndole que por favor me identifique todas esas diferencias, es muy difícil. Entonces ahí nosotros, y pues desde el estándar Darwin Core está la recomendación de usar como un mismo sistema de referencia, un mismo sistema de coordenadas, que son coordenadas en grados decimales, eh, correctamente documentados en esos campos, decimal latitud y decimal longitud. A partir de eso yo los podría documentar. Pero ¿qué me falta? Me falta algo muy importante y es el datum. Entonces, para explicar el datum, voy a poner como un ejemplo, una analogía que puede ser como una dirección. Entonces, imaginemos que somos repartidores de una empresa de correos y nos dicen tiene que entregar este paquete en la dirección calle séptima con carrera cuarta. Entonces, calle séptima con carrera cuarta en Colombia puedo encontrar en muchos municipios del país. ¿Por qué? Entonces, el problema es que no me están especificando en qué ciudad, en qué municipio es la entrega. Entonces, el datum es algo similar. Es como si me tuvieran que decir a qué ciudad hace referencia esa, esa dirección, porque la dirección la puedo ubicar en muchas partes, pero necesito una ciudad específica para entregar ese paquete o esa correspondencia en el lugar preciso. Igual pasa con las coordenadas. Yo necesito saber cuál es el sistema de referencia espacial sobre el cual yo voy a dibujar o voy a espacializar esos datos. En un SIG, siempre en un SIG, en una herramienta geográfica de escritorio, pues las más populares, ArcGIS, QuantumGIS, etcétera, siempre me van a solicitar cuando voy a cargar unos puntos, me dicen especifique el sistema de referencia espacial. Entonces uno podría entrar a asumir que pues es WGS84, que es el World Geodetic System, que es el sistema de referencia mundial, que es más usado, que se encuentra en los GPS, y a partir de ahí trabajar. Sin embargo, si yo voy a trabajar con datos que vienen de diferentes orígenes, como por ejemplo este particular, que es de una ave que tiene una distribución muy amplia a nivel global, pues cada uno de estos países tiene su propio sistema de referencia espacial, tiene sus propios datos, y pues uno necesitaría casi que coger cada set de datos y referenciarlo en el sistema espacial en el que fueron capturadas esas coordenadas. Entonces, eso nos lleva a que cuando intentemos espacializar, nos encontremos con que hay desplazamientos ocasionados por la falta de especificación en el sistema de referencia espacial. Entonces, cuando yo asumo que, no sé, voy a asumir que es WGS84, pero resulta que en verdad era este NAD 27 o, bueno, mejor, este de la India o de Tokio, me voy a dar cuenta que hay unas diferencias espaciales y se me van a generar unos desplazamientos de hasta 500, 1000 metros o más, que pues le van a quitar precisión y exactitud, volviendo al tema de las dimensiones de la calidad en la espacialización de los datos. Entonces, la especificación del datum es de vital importancia. ¿Listo? Ahora veamos un poco el contexto para Colombia. Recordemos que para Colombia tenemos Magna Sirgas, que es el sistema de referencia espacial oficial del país. Tenemos coordenadas, pues que se dividen, coordenadas proyectadas, también coordenadas planas y hay coordenadas geográficas. Y para este sistema, aunque sé que se actualizó, pasamos de tener 6 orígenes a un solo origen. Sin embargo, pues hay muchos datos que todavía están con estos orígenes. Es necesario identificar cuál origen era, ya vemos un poco más algunos ejemplos, pero pues esto, digamos, si no se especifican los datos, espacializar una coordenada proyectada o plana va a ser mucho más complejo. A nivel de Colombia también tuvimos otro sistema de referencia, que era, por ejemplo, el Bogotá Arenas, el Bogotá Arena, el antiguo sistema de referencia nacional, y respecto a Magna Sirgas y Arenas, si yo tengo una coordenada en Bogotá Arena y la trato de montar en Magna Sirgas o en WGS84, me va a generar un desplazamiento hacia el oeste de aproximadamente 500 metros. Es como para que tengamos un ejemplo de que pues, eso sí pasa en el mundo real y puede pasar en los datos nacionales. Entonces es muy importante especificar este sistema de referencia en este elemento denominado datum. La recomendación que nosotros hacemos es, en lo posible, utilizar el World Geodetic System, que es el sistema de referencia espacial global, que pues es muy preciso, tuvo unos ajustes, si no mal recuerdo, en el 2011, tiene una precisión de aproximadamente 2 centímetros, es de uso global, entonces podemos referenciar fácilmente los datos de todo el planeta, como vimos en la slide anterior, sin que tengamos que estar cambiando el sistema de referencias de acuerdo al país originario de los datos.
¿Y qué pasa cuando tenemos coordenadas planas? Pues bueno, quedamos como el señor Juan Travolta tratando de identificar qué son esos números tan extraños que nos aparecen, porque por lo general nosotros estamos acostumbrados a las coordenadas geográficas, a ver grados, minutos, segundos, eso es algo con lo que nosotros estamos más relacionados. Cuando vemos este tipo de coordenadas planas, a menos de que uno esté muy relacionado con el área, con el sistema de referencia, es difícil identificar. Y pues tenemos muchos sistemas de coordenadas planas o proyectadas que pues necesitan un punto de origen. Estas coordenadas, recuerden, las coordenadas planas se miden en metros y la unidad son metros. Entonces, no quiero profundizar mucho en el tema porque no viene al caso, pero acá lo importante es que tenemos que identificar el primer paso para poder convertir estas coordenadas a grados decimales y poder transformarlas, si es el caso, al sistema de referencia que queramos usar, es identificar cuál es el sistema de referencia espacial. O sea, tomar esa coordenada plana, identificar a cuál de estos sistemas de referencia espacial, bajo cuál de estos sistemas fue espacializado, fue capturado, para lo cual nosotros podemos hacer uso de la geografía superior y de la localidad, haciendo simplemente una verificación de, vamos a coger esta coordenada, la montamos en un SIG, evaluamos bajo alguno de estos sistemas de referencia espaciales la ubicación y entonces decimos, bueno, posiblemente fue con, no sé, Magna Sirgas Colombia-Bogotá, que es uno de los más frecuentes, y las demás coordenadas pueden tener el mismo sistema de referencia. Entonces, el primer paso es identificar cuál es el sistema de referencia espacial y pues hay que usar, es necesario aquí en este punto sí usar herramientas geográficas especializadas. Acá les pongo algún ejemplo con una herramienta en línea muy sencilla que nos permite tomar una de estas coordenadas planas en estos formatos que les digo que a veces son un poco más extraños, ubicarlo, documentar la coordenada y hacer una conversión por ejemplo, al WGS84 y verificar la ubicación en el mapa. Entonces, yo sé que este dato efectivamente es de Bogotá, pues voy a decir que efectivamente el dato original, esta coordenada original, estaba documentada en un sistema de referencia espacial Magna Sirgas con origen en Bogotá. Entonces ya puedo identificar cuál es el sistema de origen y puedo transformar todas las demás coordenadas que tenga de ese conjunto de datos usando esta información. Solo como por dar un ejemplo de la solución. Otro reto común tiene que ver con la validación geográfica. Aquí en la validación geográfica, pues, vamos a tomar un ejemplo de unos datos que corresponden al área urbana de Bogotá, al municipio de Bogotá en este caso, que pues está documentado correctamente en el estándar Darwin Core, está el país Colombia, el State Province Bogotá DC, el County Bogotá DC. Sin embargo, cuando yo espacializo los puntos, los registros de ese conjunto de datos, veo que hay unos que caen por fuera. Entonces es necesario hacer una validación. Cuando yo hago la validación, identifico que hay unos outliers, como unos puntos que se salen de lo que yo esperaría ver. Entonces, estos puntos hay que revisarlos y aquí nuevamente vuelvo al tema de la responsabilidad compartida y el apoyo y el trabajo, digamos que mano a mano con el publicador para identificar cuál es el problema acá. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Uno, que el problema esté acá, en la documentación de la geografía superior, y que estos datos que están aquí afuera efectivamente no correspondan a Bogotá, sino que hayan sido tomados en Madrid, Cundinamarca. Entonces acá será Cundinamarca, y en este provincia tendremos Cundinamarca y en Colombia tendremos Madrid. Pero, ¿qué pasa si no? Todos los datos, bajo el contexto en el que se capturaron estos datos, tienen que ser de Bogotá. Entonces, lo que pasa es que estas coordenadas tienen problemas y ajustar estas coordenadas para saber específicamente dónde tenían que estar dentro del polígono de Bogotá es algo en lo que pues el apoyo y el conocimiento que tenga el publicador de los datos es fundamental para poder solucionarlo. Este es un problema de coherencia entre lo que se documenta entre la geografía superior y la ubicación real de la coordenada. Y hay muchas formas de abordarlo, pues digamos que acá este es un ejemplo con una validación realizada con un software SIG de escritorio, que en este caso es QuantumGIS, pero sí es importante que en los datos garanticemos que haya ese tipo de coherencia.
entre lo que documentamos como geografía superior y la espacialización de los registros biológicos. Y acá, dejando un poco atrás el tema de los datos geográficos, entramos al tema de los nombres científicos y de la taxonomía. Muchos de estos casos nosotros ya los abordamos anteriormente en la anterior presentación. Vimos algunos ejemplos de retos comunes en los datos, aquí vamos a abordar otros que también son muy frecuentes. Entonces, por ejemplo, aquí en la documentación del nombre científico, lo más común es encontrar errores en la documentación del formato binomial del nombre científico. Entonces, nosotros sabemos que tenemos el nombre científico, digamos que es una especie, está documentado como el género, y más el epíteto específico en minúscula, y el género con mayúscula inicial. Aquí, como vemos en este ejemplo, pues hay muchos casos donde no se siguió esta regla. Hay epítetos en mayúsculas, hay géneros y epítetos en minúsculas. Entonces, ese es un error común. Los errores de tipeo, pues eso sí, igual, las mayúsculas, las minúsculas, cuando hay nombres científicos que se escriben con dobles letras como doble C, doble I, doble A veces se omite alguna de las letras, son errores muy sencillos, muy fáciles de solucionar, pero pues a veces difíciles de identificar. Y pues nombres científicos no válidos, o sea, nombres científicos que, aunque se busquen en diferentes fuentes taxonómicas, no encontramos de dónde salieron, de dónde se originaron. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo específico de eso. Perdón, acá les quería mostrar, por ejemplo, esta lista, que es un caso real de un conjunto de datos. Tenemos todos estos nombres científicos, de los cuales solamente aproximadamente 8 pues están aparentemente bien escritos, y digamos que son válidos en la documentación del Scientific Name de acuerdo a las recomendaciones del estándar Darwin Core para la documentación del nombre científico. Acá, por ejemplo, en este vemos el caso de la documentación de un calificador de la identificación como SP, entonces seguro es el género, pero es de una especie que no están seguros qué especie es. Entonces, acá en el nombre científico, este elemento, el SP punto, no debería ir. Este es como uno de los casos más comunes. Acá tenemos entonces otro reto común, que es la documentación ambigua. Entonces veamos este caso. Tengo un nombre científico, el nombre científico está documentado como Samia, el género dice Samia, entonces hasta acá vamos bien, ¿no? Porque tengo el género Samia, el nombre científico puede estar una identificación a nivel de género, ahí vamos bien, pero tengo un epíteto específico, que es Amazonum, y la categoría taxonómica dice género. Entonces acá tengo un error de coherencia. ¿Por qué? Porque tengo un nombre científico que va hasta género, pero tengo el epíteto específico para ir a esta especie. Sin embargo, me dicen que lo que se identificó es un género. Yo acá tengo dos opciones, dependiendo qué era lo que quería decir el publicador con sus datos. Y acá entramos en un tema de las dimensiones de la calidad que tiene que ver con la completitud. Entonces, yo podría decir, ok, yo lo completo. Entonces digo, Samia, Amazonum, y el taxon rank lo cambio a especie. Entonces tengo la identificación de especie en el nombre científico, el género es Samia, el epíteto específico Amazonum, y la categoría taxonómica especie. Esa puede ser una opción de lo que quiso decir el publicador con sus datos. La otra opción es que este Amazonum sea un epíteto específico, pero que sea un calificador. O sea, que esa especie que observaron era afín a Amazonum, pero no hay certeza en que efectivamente sea la Samia Amazonum. Entonces, en ese caso, se documenta el nombre científico como Samia, el género como Samia, el rango taxonómico, la categoría taxonómica género, pero se agrega este elemento, que es lo que hace referencia a la completitud, donde especifico que pues el Amazonum es afinis. Pues por dar un ejemplo nomás, como que esto es afina a Samia Amazonum, pero no hay certeza en ese caso. Solo como por poner ese ejemplo de documentación. Aquí tenemos otro que tiene que ver con las sinonimias. Yo tengo un registro 1, donde tengo la Samia gutierrezi perfectamente documentada, ¿sí? El género, el epíteto, la categoría taxonómica coincide, y tengo la Samia muricata, donde efectivamente también, perdón, acá es muricata, este sí fue intencional. Acá tengo la Samia muricata, que también está identificada especie correctamente documentada. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy hablando de la publicación de una lista de especies,
yo podría especificar, al igual que en el ejemplo anterior, que esto, que aquí estamos hablando de un sinónimo, y que esta Samia gutierrezi es un sinónimo de la Samia muricata, que es el nombre aceptado. Entonces, si para algún ojo desprevenido que ve la lista de especies, dice, ah, no, miren, para esta zona en particular hay 2 especies de Samia, y resulta que no, solamente hay una especie de Samia, sino que en la lista se especificó tanto el nombre aceptado como el sinónimo. Entonces, esto tiene que ver con la completitud, como para evitar ambigüedades o confusión de pronto al momento de usar los datos, especificar cuando estamos usando en la taxonomía nombres aceptados o nombres comunes. Yo sé que esto varía mucho, o sea, esto es por poner un ejemplo, porque sabemos que hay diferentes árboles taxonómicos o listas taxonómicas de referencia, a partir de las cuales ustedes realizan las identificaciones y al que para una es una especie aceptada, para otro es un sinónimo, pero digamos que no hay acuerdos. Sin embargo, pues esto es para dar un ejemplo, en el caso de que estoy hablando del mismo conjunto de datos, donde todo lo trabajé bajo un mismo marco de referencia taxonómico, pues lo ideal es que esto sí haya una coincidencia, ¿listo? Ya entre muchos conjuntos de datos, ese es otro tema. Y acá, pues el caso de los nombres inexistentes. Entonces acá tenemos este ejemplo otra vez, un nombre científico documentado hasta género, con un epíteto específico que podríamos completar. Entonces aquí vemos qué decisiones podemos tomar. Entonces yo digo, bueno, voy a dejarlo como Samia, género Samia, y el taxon rank género, digamos, obviando este paludosa. Y entonces ahí es cuando me doy cuenta que este paludosa corresponde a otra especie. Y es algo muy común que pasa en los datos, que a veces se arrastra la información o cuando unimos el género con el epíteto para construir el nombre científico tomamos el campo equivocado. Entonces terminamos uniendo géneros con epítetos de otra especie. Entonces creamos estas especies inexistentes en los datos que en verdad hacen referencia a 2 taxas diferentes. Entonces, esto es algo bastante común. Eh, y pues lo traigo a colación para que lo tengan presente cuando estén haciendo la revisión de sus datos. Porque pues uno se puede gastar horas tratando de identificar en qué árbol taxonómico está. Si uno no es un experto en este grupo, por ejemplo, de plantas, se puede gastar horas buscándola y pues la verdad no, pues nunca la va a encontrar. Pero pues todo esto es para decirles que no se preocupen, que ya existe el Limpianator, que es la herramienta que nos va a permitir estandarizar automáticamente los datos a Darwin Core, reubicar coordenadas si no coinciden con la geografía superior y hacer limpieza taxonómica con un solo clic. Pero pues la realidad de esto es que esta herramienta aún no existe. O sea, aún no existe una herramienta lo suficientemente robusta que, de acuerdo a las necesidades de todos los publicadores, de todas las bases de datos, podamos ajustar rápidamente un conjunto de datos en todos sus componentes de los datos de registro geográfico, taxonómico. Es muy complejo de suplir todas esas necesidades. Sin embargo, existen muchas herramientas que nos permiten hacerlo. Estas herramientas, digamos que varían mucho en cuanto a eficiencia y complejidad. Entonces, ¿qué pasa? Uno podría construir un Limpianator que me corrija absolutamente todos los errores, todos esos retos que vimos en los datos, que me los solucione corriendo un script, corriendo un código. Pero pues eso implica que esa herramienta va a ser mucho más compleja. Entonces voy a tener que programar en Python o programarlo en R, voy a tener que usar algoritmos de Machine Learning o de aprendizaje del código para que él identifique los errores posteriormente de forma automatizada, entonces utilizando herramientas como PyTorch. Pero esto requiere cierto nivel de programación, de conocimientos que pues no todos tenemos. Entonces me toca empezar a echar un poco para atrás, como bueno, yo no llego hasta allá, pero bueno, conozco R, puedo usar QuantumGIS o ArcGIS o alguna herramienta geográfica, puedo usar OpenRefine, entonces puedo tratar ciertos componentes de los datos, de esas dimensiones que hay. Entonces, bueno, puedo evaluar los temas de registro y taxonomía con OpenRefine. Los temas geográficos los voy a evaluar con QuantumGIS. Tengo que georreferenciar unas localidades, entonces voy a usar Geolocate. Tengo que validar unos nombres científicos, voy a usar el Data Validator. Entonces ya hay muchas herramientas online que son mucho menos complejas y que son igualmente eficientes en cuanto a su propósito. O sea, si su propósito es validar taxonomía, es eficiente en eso, pero pues no me va a validar, el Species Match
validando la taxonomía, pero pues no me va a hacer la validación de todos los componentes de los datos. Por eso es que todavía no hay como esa herramienta perfecta. Sin embargo, pues hay muchos grupos de trabajo que están tratando de elaborar esa herramienta óptima, como el Curator, de Vernet, que son proyectos que están en proceso y que pues espera que en algún punto rompan este paradigma y nos conviertan en una herramienta muy completa y muy fácil de usar y que sea muy eficiente, o sea, que la podamos posicionar como en este punto. Listo. Igual, yo sé que a veces este tema de calidad de los datos parece asustador, pero no se preocupen. Desde el equipo coordinador del CIP Colombia tenemos una mesa de ayuda que estará apoyándolos en la publicación de los datos, ayudándoles a hacer esas validaciones, señalándoles dónde pueden hacer, dónde encontramos esos retos para que ustedes nos ayuden a ajustarlos y así podamos avanzar en el proceso de la integración de sus datos a través del CIP Colombia. Esto solamente como para darles un abrebocas de los problemas frecuentes con los que nos encontramos al trabajar con los datos, tanto del lado del acompañamiento como del lado de ustedes, de los publicadores que también se enfrentan a estos problemas de calidad en esa intención de mejorar los datos. Recuerden entonces que seguimos en este proceso de la calidad, como hablamos de la responsabilidad compartida, para que este conjunto de datos tenga el mayor potencial de uso posible, para que cumpla con los requisitos de integración y publicación a través del CIP Colombia, a través de la herramienta del IPT, para lo cual hay que estar muy ajustados al estándar, y pues así lograr esa indexación, esa visibilización de sus datos a través de instancias nacionales e internacionales. Eso es todo de la presentación. Espero que haya aclarado muchas dudas. Muchísimas gracias.